Hola amigos, seguidores de nuestro canal de YouTube de Cafés de México. Estamos nuevamente en nuestras charlas cafetaleras, ahora con nuestro buen amigo Fernando Celis, colaborador de Cafés de México desde hace muchos años y representante de la CENOC, que es una organización a nivel nacional de productores de café y que desde hace varios años, muchos años, ha estado activo para mejorar el nivel de vida de los productores que están afiliados a esta organización y por ende también de el beneficio para todos los productores de México. Fernando, muy buenas tardes, Sí, buenas bienvenido. tardes. Bienvenido, Sí, te vemos muy abrigado, hace frío por la zona de sí, Veracruz. ahorita una masa de aire polar, ¿no? Y Exacto, una está onda pegando. polar. Perfecto. Sí, Bueno, tenemos el tema de un grupo de trabajo que se está organizando de, a nivel internacional, ¿verdad? De un grupo público-privado, ¿cómo entenderíamos eso, no? Sobre todo en la OIC, que es una organización internacional donde se participa a nivel país, ¿verdad? No empresarial, sino a nivel de gobiernos de cada país productor y consumidor de café. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando, tú que estás proponiendo este tema? bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del contexto, ¿no? En el que, Claro. Uh-huh. previo a la formación de este grupo público-privado, y no tuvimos en las reuniones anteriores del Foro Mundial de Productores de Café, de la OIC, así como el taller que convocó la OIC Uh-huh. con las grandes empresas, ¿no? Claro. Esto de la formación de este grupo, lo que hay detrás es de que al final de cuentas el Foro Mundial de Productores de Café pues no pudo asumir medidas para mejorar la cuestión de los precios, ¿no? Para los productores. Uh-huh. Desde el 2017-2018 se discutía eso, ¿no? Tanto en la IC como en el foro. Uh-huh. Entonces el foro había promovido un estudio de Sachs, que es asesor de la ONU, que iba a presentar algunas medidas para ver la cuestión de los bajos precios. Al final entendemos que por la posición de Brasil, en la reunión que hubo en Brasil del Foro Mundial, pues no presentó propuestas. Estuvimos en ese grupo y no se aprobó el informe de Sachs. Entonces, Colombia como que derivó plantear que se creara un fondo mundial de 10,000 millones de dólares Uh-huh. anuales para que ahí se apoyara a los países y productores que tuvieran problemas, ¿no? Claro. Mejorar su cafeticultura, infraestructura social y bueno, de varias cuestiones. Uh-huh. Esa propuesta del fondo se planteó en una reunión en la ONU, aprovechando la reunión de los presidentes. Se hizo un acto en septiembre del año antepasado, fue el 2019, y no asistió una representación importante de Brasil. O sea, el mismo día, desde la OIC, el representante del Consejo Nacional del Café de Brasil dijo que a ellos no les interesaba que se dieran subsidios a productores ineficientes. Entonces eso pues fue prácticamente, entonces ya no se ha manejado mucho lo de ese fondo, ¿no? Claro. Entonces el Foro Mundial le había apostado mucho a esa cuestión y finalmente terminó pues en muy poco, ¿no? Por otro lado, la IC se había acordado que se realizaran 2 talleres con las grandes empresas. Uno fue en la reunión de la OIC en Londres, la última que fue presencial, y ahí sí estuvieron las grandes empresas, ¿no? Econ, Neumann, Nestlé, Starbucks, y plantearon, ¿no? Como veían lo del café, de los países productores, participaron los principales países productores,
desarrollo sostenible, ahora que se maneja mucho el desarrollo sostenible, pero al final estaba también la cuestión de los precios del café. Cuando alguien le preguntó a los representantes de las empresas que si estaban dispuestos a ver un esquema distinto de referencia a la Bolsa del Café de Nueva York, pues respondió la representante de Nestlé que decía que no, que ellos es diferente, que se atienen a eso como referencia. De ahí participan dos ONGs que ahora están asociadas a la OIC. Por un lado está la Plataforma del Café, que de alguna manera representa al agronegocio, ¿no? Brasileño, ¿no? Y ahora hablan más de aumentar la productividad, de aumentar el consumo de café y desarrollo sostenible, ¿no? Una ONG donde está Starwood y Conservación Internacional. Se ve que ellos fueron los que intervinieron más en elaborar lo que se llama la Declaración de Londres. Y ahí hubo confusión cuando se presentó a la OIC, pues no lo había revisado el presidente de la Junta privada, ¿no? Del sector que participan en la OIC, la Junta Consultiva, ¿no? Del sector de la OIC, se presentó como si fuera el director y generó, vamos a decir, desacuerdo. La mayoría de los países manifestaron que no estaban de acuerdo porque metía muchas cuestiones de obligaciones de los gobiernos sobre derechos humanos, reforestación, o sea, una serie de temas, y hablaba poco o nada de la cuestión de los precios. Entonces, en ese momento, pues no se aceptó. Y ya en septiembre de este año pasado, que era el segundo taller, se cambió, porque ahora fue con representantes de empresas y con los líderes globales, según decía, pero no se supo cómo se nombraron esos líderes globales, ¿no? En el caso de México no nos avisaron a lo que se ha nombrado el sector productor para que asistamos a las reuniones, ¿no? Claro. Desafortunadamente, la OIC en esta sesión se llevó más tiempo por revisar la cuestión del presupuesto, ¿no? Porque muchos decían que se disminuyera el presupuesto. Poco se discutió un documento que llamaban el comunicado, ¿no? Comunicado que había salido de esa reunión. Cuando se presentó a la OIC, pues apenas era un borrador, hubo observaciones. Los representantes de los países productores pues se quejaban de que no se ve invitado a representantes de productores, ¿no? Entonces hay una primera cuestión porque pues de México ahí pues no se avisó, ni siquiera nos avisaron para poder escuchar, era una reunión virtual, taller ahora, ¿no? Entonces al final se convocó una segunda reunión extraordinaria de la OIC porque no se decidió lo del presupuesto, una reunión en octubre, ahí se presentó el documento y al final pues no se discutió, pero ya la versión final se distribuyó después y aparece como que la OIC avala tanto la Declaración de Londres como el comunicado, ¿no? Pese a que en realidad no se revisó mucho, ¿no? Claro. Ahí se ve, pues, el director de la OIC, pues, ha tenido mucho interés que avance ese planteamiento. Entonces, no teníamos mucha información. Apenas recientemente, pues ya leímos pues, los documentos y se habla ahí de formar un grupo público-privado. Yeah. Y después varios grupos de trabajo. Y ahora ya vemos pues un cuadro, ¿no? ¿Quiénes son los participantes de ese grupo? Y pues ahí está a la cabeza de los privados, pues está Econ, ¿no? Que es ANSA en México, está la Nestlé,
Y están todas las compañías transnacionales, ¿no? Compradoras de café, Neumann, Volcafé, Holland, claro. Starbucks. Y por parte de los países, bueno, hay una relación de países integrantes y está México, ¿no? Mm, Y lo que vemos en las actas es que México, pues uno de los que más ha insistido, porque hay dos cuestiones, ¿no? Una, se está discutiendo el nuevo convenio internacional del café, y ahí algunos insisten que se incluya más la participación del sector, ¿no? privado, Que muchos tienen reservas porque es un organismo intergubernamental, ¿no? claro, Y varios dicen que pues, los privados pueden participar en la delegación de los países que acuden, ¿no? claro. Entonces habla de la participación en estos niveles, en la OIC y en este grupo. Yo Claro. la conclusión que tendría hasta ahí es que ante que el Foro Mundial y la OIC no pudieron establecer un mecanismo que llevara pues, a revisar y a ver alternativas para mejorar los precios, pues asumen la iniciativa las corporaciones, ¿no? Claro, Que tienen recursos y pueden destinar a ONGs y a fundaciones. Entonces hay varios participantes que apoyan, ¿no? claro. Está el gobierno de Suiza, que por cierto es donde está la sede de las mayorías de las empresas transnacionales, ¿no? Mm, Y están de otros gobiernos que aportan recursos para, de alguna manera, esa coordinación, ¿no? claro, Entonces, si se revisa, nosotros hemos insistido en el sector productor que se revise el contenido de ese comunicado, ¿no? claro. Ya la versión final, porque ahí lo que habla es, por ejemplo, de cómo lograr la sostenibilidad a largo plazo Ujú, y que debe haber medidas pragmáticas eficaces de corto plazo. Habla de cómo lograr un mejor equilibrio de oferta y demanda, ujú, diversidad de orígenes, asegurar el sostenimiento ambiental, protección de ecosistemas en regiones cafetaleras, y luego incluye pues cuestiones que en lo general puede decirse que es la agenda pues tradicional, ¿no? Que sale en los foros donde se discute qué se va a hacer a futuro con el café, ¿no? claro. Por ejemplo, el crecimiento, hice un pequeño resumen. Dice crecimiento sostenible, Ujú, ingresos reales prósperos y mejora continua, teniendo como base el concepto, metodología y la experiencia del ingreso vital. Después vamos a platicar de dónde viene eso del ingreso vital, ¿no? ujú, Pero ahí como que los redactores se les pasa un poco la mano, ajá, porque dicen aumento de la prosperidad de todos los integrantes de la cadena productiva. Y uno dice, bueno, de por sí los que están pobres son los indígenas oaxaqueños, cafetaleros, de claro. Chiapas, de otros países. Pero imagino que los accionistas y funcionarios y directores de Neumann o Nestlé o Starbucks es una situación muy diferente, ¿no? Entonces, Claro. como que llevar a todos a que logren la prosperidad, ¿no? Luego, Claro. investigación y desarrollo de tecnología, eficiencia en la producción de café, el acceso de pequeños productores a recursos financieros y crear capacidades. Claro. Ahí se habla de generar una hoja de ruta, ¿no? De medidas. Dice, ejecutar medidas inicialmente identificables. Promover la viabilidad económica de la producción de café y conseguir un ingreso vital. Proyectos piloto para poner fin a la desigualdad de ingresos de los productores en los países miembros de la OIC. Esferas de trabajo técnico en torno a transparencia del mercado, políticas de instituciones de mercado, producción sustentable y suministro responsable, y hablan de una teoría del cambio, que incluso plantean de que debe haber un taller para que se hable esto es una metodología, ¿no? Que no debería ser un punto central, ¿no? Pero esto promueve un poco el gobierno de Suiza, porque lo maneja la representante
de Suiza que preside el grupo de trabajo para la renovación del acuerdo de la OIC. Pero, por ejemplo, aquí uno ve cuestiones que son declaraciones generales, ¿no? Como esto de lograr cambiar la desigualdad de ingresos, ¿no? Entonces, cuando se plantean las organizaciones, nosotros lo revisamos en la organización en donde estoy, en la CENOC, y varios dicen, no, pues esos temas son interesantes, ¿no? Claro. Que haya acceso al financiamiento, que se reconozca, digamos, la cuestión de los beneficios ambientales, cómo sostener los paisajes cafetaleros, ¿no? Claro. Son cuestiones generales, pero bueno, ya se maneja que esos grupos de trabajo van a realizar reuniones para afinar los temas. Y en esta reunión que viene en marzo de la OIC, pues paralelo se realiza una reunión de ese grupo y que supuestamente se va a mejorar, precisar los objetivos, ¿no? Ahora, Así esta es. información pues estaba en la página de la OIC, ¿no? Uh-huh. Promovimos ahí que se distribuyera a las demás organizaciones y que lo platicáramos. Claro. Porque aquí viene la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene en México? Entonces, lo primero es que no teníamos información de ese grupo cooperativo público-privado, ¿no? Claro. Y ahí ha estado participando Santiago Argüello, ¿no? Que Ah, es el mira. representante de la SADER en esas reuniones internacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, después que se insistió mucho de que se diera información, pues apenas la semana pasada, ¿no? Tuvimos Claro. una información y ya se presentó ahí una lámina donde se hablaba, además de esto que no viene en el comunicado, pero lo planteó ahí Argüello, Ajá. pues de cómo que el café dejara de ser un commodity, ¿no? O sea, se manejara como materia prima, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien eso que México plantee eso, pero no está en el comunicado, ¿no? Claro. Y pues se dio información. Bueno, Entonces es que aquí, al otro día, lo que no sabíamos es que al otro día ya estaba programado un taller a las 9 de la mañana sobre esto de ingreso para la prosperidad, porque uno de los grupos mira. de trabajo Uh-huh. es cómo lograr un ingreso para la prosperidad. Después comento eso, ¿no? Pero ahorita la cuestión es que no se nos informó ni siquiera el día anterior, ya después de las 5 de la tarde, Claro. pues ya se avisó, ¿no? Y algunos pues no pudieron participar. Pero aquí una pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que suceda eso, no? Claro. Que la persona que está responsable, que es un funcionario público Claro. y que tiene, y regreso yo a lo que ha dicho el gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor algunos dicen que yo señalo mucho eso, pero bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Claro. El gobierno actual elaboró un proyecto de nación, ¿no? Y un programa de gobierno. Y en una de las prioridades estaba el café. Está el café porque es su Uh-huh. programa de gobierno. Se comprometió con organizaciones de productores que iba a impulsar una política diferente, ¿no? Claro. No sé, o sea, y ahora el presidente lo dice en cada conferencia, en cada acto, que desde el gobierno pues va a haber transparencia. Claro. Ya no va a haber privilegios para negocios privados. Uh-huh. Los funcionarios van a actuar pues con honestidad, ¿no? Siempre lo ha Claro. dicho, ¿no? Uh-huh. Pero entonces aquí no sé, bueno, entonces, ¿qué está pasando en la SADER, no? Claro. O Sí, sea, no. ahí como que no, sí. Pues Sí, mira, más un Fernando. comentario. Sí, mira, Fernando, definitivamente todo esto que nos comentas lo he dejado de corrido, ¿verdad? Para que entendamos la idea completa de tanto los pros como los contras que puede traer este tipo de acciones. Número uno, bueno, hay que recordar que la OIC es parte de la ONU, ¿no? También es un organismo respaldado por la ONU. Sí, El número uno, que está, según hay que ver los estatutos que forman la Organización Internacional del Café, que básicamente se hacen para que
se apoye tanto primeramente al productor y que haya un equilibrio, por eso existieron mecanismos donde se protegía al productor durante mucho tiempo, desde que se inició este organismo en los 60s. Yo creo que se ha perdido un poco el espíritu, ¿verdad? Porque dentro de todo eso pues está el promover el consumo, está promover la productividad, está respaldar los beneficios del cuidado de la fauna y la flora de todas las zonas productoras del café, los beneficios del clima también, en el sentido también se ha hablado. En fin, son tantos que finalmente donde yo recuerdo, bueno, pues participan los gobiernos, básicamente los productores y los consumidores también, pero a nivel gobierno. Ya esto pues se degrada un poco en cuanto al sentido de comunidad cafetalera, porque pensar en en las grandes empresas dedicadas al café en la industria, y algunas pues tienen participación ya en la producción también, derivado de las crisis que ha tenido el café durante los últimos años, los últimos 30 años por lo menos, pues tuvieron oportunidad de poder obtener tierras y obtener fincas y beneficios. Cuando yo digo beneficios, pues es la infraestructura para el proceso del café. Y asimismo, bueno, pues ampliar también su campo de acción en cuanto a la comercialización, pese a que el café sigue, pero los precios que se han visto castigados desde entonces, bueno, yo creo que la única solución para poder encontrar esa nivelación que se busca sobre el comercio del café, pues es tener un precio justo, ¿no? También, un precio correcto a la materia prima, ya sea que esté dentro de la bolsa o no, porque ahora, bueno, dices que hay una petición de que deje de ser un commodity el café. Eh, yo me pregunto a quién le pidieron opinión para tomar esa decisión, número uno, pues si no nos informan, y digo, no nos informan de las reuniones y lo que acontece en las reuniones, pues algo está mal por ahí, ¿sí? Algo está influyendo a propósito para llegar a un nivel de estructura política a nivel mundial, donde pues no se cuenta con los puntos que son más importantes en el comercio, como son los productores del café. Yo me pregunto qué Sí, haría la industria sin café, ¿verdad? Sin productores de café. Y si no sí. participan ellos, pues yo no sé de dónde van a sacar ese negocio, ¿no? Adelante. Sí, Fernando. Bueno, la OIC pues se ha debilitado, ¿no? Ujú. Y ha jugado un papel Brasil, ¿no? Que veta muchas de las medidas que tengan que ver con regulaciones de los precios, porque ellos quieren tener cada vez más una cuota mayor de mercado, ¿no? Y hablan que son Claro, muy eficientes, ¿no? claro, Pero digamos, ante la realidad de la OIC y del Foro Mundial, pues surge esta iniciativa de las corporaciones. Las corporaciones asumen la iniciativa. La cuestión es cuál es la posición del gobierno de México y cuál es la posición del sector productor, porque claro, muchas de las cosas que están aquí tienen que ver con qué se va a hacer en México, ¿no? claro. Bueno, yo te decía que ya hubo un taller, ese taller lo organizó pues una consultora, o sea, una ONG, que en español es Comida Sustentable, ¿no? Ujú. Y uno ve los antecedentes de esa consultora y pues ahí están desde Syngenta y Pepsi-Cola y McDonald's hasta Starbucks, ¿no? Y Ujú. ellos son los que traen la idea esta del ingreso vital, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces ellos dieron el taller, que bueno, ahora pues hemos visto algunas cosas que se planteó. Por eso el comunicado habla de que tomando el concepto, esto el ingreso vital, o sea, se ve quienes lo promueven. Ajá. O sea, y entonces se habla de varias cosas, ¿no? O sea, el Ujú. camino hacia la prosperidad, ¿no?
así se llamó ¿A la prosperidad de quién? es eliminar la pobreza extrema. Entonces, que debe haber un ingreso vital para una Claro, vida decente, un claro, ingreso digno. claro. Ya Bueno, cuando se habla de grandes apartados, dice garantizar derechos humanos. Fíjate, regresa a lo mismo, ¿no? Cuando el primero debería ser cómo mejorar los ingresos de los productores, los precios para claro. los productores, Bueno, te promover el comento. desarrollo sostenible y tres, el suministro y seguro de materia prima, bueno, pues a las empresas, ¿no? Claro. Entonces, iba a hacer un pequeño resumen de esos planteamientos. Sí, Pues, cada punto que tocas es un mundo, es un tratamiento muy particular de cada punto. dice, entonces el ingreso digno es para pues, el acceso a alimentos, al agua, a la vivienda, la atención médica. Pues Claro, sí, lo sabemos, ¿no? claro, No hay ingresos dignos. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, la fluctuación de precios. claro. Debería ser más bien los bajos precios, ¿no? No la Así es, fluctuación. Que el así es. costo de vivienda es alto, los alimentos. Entonces, Bueno, un objetivo de este grupo ujú, es elaborar un estudio de referencia del ingreso digno. ujú, Y la meta es que para el 2025 se tenga pues un estudio de cuál es el ingreso digno ujú, para el 80% de los países que están en la OIC, o sea, los productores. claro. Y uno es precios sostenibles. Ujú, Entonces, ahí hay una discusión de qué era el ingreso vital, qué es el ingreso digno, qué es el ingreso para la prosperidad. Pues es ajá, como una cuestión medio bizantina, ¿no? Porque claro, obviamente, pues todo el mundo sabe, para que tenga una vida digna, además no depende en parte de los precios del café, depende mucho de las políticas económicas, de un modelo económico que ha habido que lleva a la pobreza a la mayoría, ¿no? claro. Entonces Sí, eso a mí sí me llama la atención, que sean las propias corporaciones las que quieren saber ujú. qué ingreso digno y cuáles son las causas, cuando buena parte de las causas es el mismo modelo económico que se ha Vamos a manejado, intercalar ¿no? en esta charla, Fernando, este documento que ahorita lo estoy buscando, ya lo localizamos. Lo vamos a intercalar para que los televidentes vean también el documento, quienes lo firman y cuáles son las condiciones. Definitivamente, México es un país con una situación muy sui generis en cuanto a su economía. Eh, en base a que pues, es uno de los países que cuenta con más remesas en todo el mundo, que tenemos una economía de 40 y tantos mil millones de dólares de remesas, lo cual pues es generado también por nuestros productores que al ver que no tienen un precio accesible han tenido que emigrar, ¿no? Como las zonas cafetaleras. Nuestra mejor mano de obra está trabajando en otros países y en Estados Unidos básicamente. Y gracias a eso también se ha mantenido una economía local en las zonas productoras, cabe decirlo. Si no fuera por esas remesas que llegan mes tras mes o cada 15 días a las zonas, en este caso, productoras de café, pues yo no sé qué harían los productores de café, porque eso es lo que Mérida los ha sostenido, pero eso también es hacerle el juego a una economía global de abuso de derechos humanos, como se menciona ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo con un punto más objetivo, con visión más generalizada, porque caso de México, repito, los otros países pues tendrán sus propios problemas también en cuanto a el equilibrio económico de las zonas productoras, en la cual pues yo no niego también que las grandes empresas han trabajado en las zonas, han apoyado de cierta manera ciertos proyectos de productividad donde pues, se ha logrado un avance definitivo, pero no es suficiente para lo que el productor necesita. Esto lo digo por las grandes empresas comercializadoras, ¿no? Que también han hecho su labor en cuanto
apoyo a los productores y todo, pero es en beneficio propio también, porque si no apoyan al productor, pues van a tener que, y van perdiendo más bien terreno en cuanto a la producción y a la captación en este caso, de café en estas zonas y en este país, porque pues sabemos que están en todos los países productores. Entonces yo creo que esto va más allá de buscar y que ellos sean los jueces, ¿no? De que se busque un nivel para los productores. Yo creo que esto lo debe de hacer el productor, pelearlo en una organización gremial que está en México representada también por las organizaciones afiliadas a Mecafé y también cuenta, bueno, pues los comercializadores, pero sin productores, repito, no hay café. ¿Qué te voy a decir? Creo que es lo que menos les preocupa porque lo pueden obtener de otros países, ¿no? También. Entonces es nada más cuestión de ver los puntos de interés en cuanto a estas grandes empresas. Retomo el tema, no es que esté uno en contra de las empresas, definitivamente esto debe ser todos en grupo, unificados en cuanto a intereses de progresar, si eso es lo que se busca en este documento, el progreso, pues vamos a progresar, pero que progresemos todos, ¿verdad? Pero que participemos Sí. todos, porque si dejamos en manos de estos señores, digo, pues van a sacar el provecho. Toda la vida ha sido ese el resultado, ¿no? El Bueno, abuso al sí, productor. Ujú, sí. Pues mira, ese comunicado, ¿no? Del grupo operativo público-privado, pues al final señala algunas cuestiones, ¿no? Que ujú, ven como medidas iniciales, ¿no? De ujú, ver, promueve esferas de trabajo técnico en torno a transparencia de mercado, ujú, políticas e instituciones de mercado. Bueno, pues es claro, lo que estamos planteando. Nosotros ujú, decimos, bueno, en México hay que hacer ese trabajo, ¿no? claro, Entonces hay un grupo intersectorial donde ya se han planteado varias medidas, ¿no? ujú, O sea, revisemos lo de las importaciones, ¿no? claro, Que debe claro, ser café, o sea, si se trae un promedio de $60 el robusta y está a nivel internacional $70, pues debe ser un café de menor calidad, ¿no? claro, Revisemos las cuestiones del consumo, o sea, se vende mucho café con demasiados saborizantes y azúcar. Y revisemos la cuestión del esquema de comercialización. claro, Entonces, si este documento que promueven las compañías hablan de transparencia del mercado, bueno, pues ordenemos eso en México, ¿no? claro, Nosotros sí, hemos sí, planteado que se tenga, o sea, los problemas que tenemos en México de los precios, pues México en promedio en físicos vende a menos precio que los demás países, ¿no? Que tienen claro, el tipo de café otros suaves, ¿no? claro, Los gastos de comercialización son mayores, ¿no? ujú, Entonces, o sea, eso es lo que se ha planteado también al ASADER. ujú, Bueno, habíamos planteado que se hiciera en la MECAFE una encuesta de caminos pagados para tener una referencia, porque hay que tener referencia. O claro, sea, la MECAFE debe prestar esa información, así se compra el café en promedio, ujú, tener luego la referencia, porque luego la mayoría dice es que la única referencia es la bolsa, no, la referencia como se vende realmente el café. Y la claro, OIC lo monitorea todos los días y saca los naturales se venden en promedio a tanto, ¿no? ujú, Llega a Europa o a Estados Unidos y los otros suaves, los suaves colombianos y los robustas. ¿Cuál es el promedio de México? Bueno, Reuters sacaba datos de exportaciones a Estados Unidos, entonces, pues según sabemos, cobraba un dineral, ¿no? Por sacar esa información de varios productos. ujú, Ya lo redujeron y creo que otra vez van a poder pasar esa información. información. Ujú, Pero además hemos planteado que la OIC, cuando para sacar el promedio ponderado o compuesto de los otros aves, pues ve precios de varios países en Europa y en Estados Unidos y debe monitorear también el del café mexicano. Entonces, ¿por qué no se le pide a la OIC tener el reporte
de cuánto es lo que sale del monitoreo que hace del café mexicano. Claro. La OIC, una parte de la información viene en su página, pero otra hace un cobro. Bueno, que se pague, ¿no? No debe ser mucho, pero entonces tener la referencia de cómo se compra el café en promedio, digamos, ponderado, y a cómo se vende para ver qué hay en medio, ¿no? Claro. Porque todo lo que hay en medio es que México vende más barato y es una pregunta que siempre no se responde, no hay claro. O sea, ¿por qué en México, si la mayoría del café lo exportan las grandes corporaciones, por qué venden a menos precio que la mayoría de los países? O sea, deberían tener mayor capacidad de lograr mejores precios. Claro. Y los gastos de comercialización pues son relativamente altos, como si todo el café se exportara, cuando buena parte del café se consume en México, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en esta última reunión que hemos tenido las organizaciones, la Comisión Nacional, pues un planteamiento es, bueno, vamos a pedirle a la SADER, pues que exista transparencia, ¿no? Que se dé información. Claro. Y cuando se hable que participa el sector privado en el grupo ese público-privado y en la OIC, pues debe ser la MECAFE como titular, ¿no? Porque la MECAFE representa el... Sí, en ese sentido, y ahí participan las organizaciones de productores. Claro. Y que la posición que lleve un funcionario que asista, pues sea la que se acuerde y se consense, ¿no? La que se consense y acuerde, para que no sea, porque eso es preocupante, ¿no? Que luego se presentan visiones personales o visiones más bien cercanas a las de las grandes empresas, ¿no? Claro. Es una cuestión, ¿no? Queremos que sea un informe y que se tomen las decisiones conjuntamente. Claro. Y que no se creen estructuras paralelas. Claro. ¿Cómo es posible que se haga un taller, fíjate, Juan, un taller sin que sepamos la representación del sector productor y la MECAFE, y nos informan en la tarde? Entonces, eso no puede seguir, esta cuestión de crear con los amigos estructuras ahí para conducir. Entonces, pues estás abierto, ¿no? Claro. Y yo regreso a lo que se comprometió el presidente, ¿no? Claro. Y va a haber esto y va a haber el otro. Bueno, pues queremos que lo cumpla. Claro. Pero bueno, ya tenemos pues otra vez nuestros planteamientos. Yo creo que si hay, entonces aquí queda clara una conclusión. Si a nivel internacional las compañías dicen, vamos a ver estos temas, y están señalando la transparencia del mercado, bueno, pues ahora hay que verlo en México, ¿no? Claro. Sí, y hay que ver el esquema de comercialización, ¿no? Claro. Incluso bien, se ha dicho, bueno, hay que revisar lo que hace Costa Rica, lo que hace Colombia. Bueno, ya lo conocemos, pero lo vamos a revisar. Claro. Pero el problema es, o sea, ¿quién no tiene voluntad para revisar eso? Claro. O sea, el gobierno le ha dado largas. Ahora dice que sí, que hay que ver ese tema porque es parte de lo que hay que presentar en el... Entonces, el grupo internacional, pues es de declaraciones generales, ¿no? Planteamiento de problemas y de medidas, pero esas medidas se tienen que tomar en cada país. Entonces, ahí está la parte importante. Claro. Porque el diagnóstico de alguna manera coincidimos, o sea, pues es obvio, es claro, ¿no? Claro. Los problemas de por qué los cafetaleros están en pobreza. Sí, pero y bueno. Cuál es la situación de los precios, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué se va a hacer en México? ¿Qué Claro. se va a hacer? O sea, ¿habrá voluntad de...? Porque estas compañías, las que aparecen encabezando el sector privado, es Econ y es la Nestlé y es Neubank, que son los mayores compradores de café en México, ¿no? Así es. Me imagino que los jefes a nivel internacional están dispuestos a ver eso con los productores. Claro. La cuestión es si los directores aquí en México están dispuestos, ¿no? Claro. ¿O dónde está el problema? Claro. Esto lleva a una pregunta, bueno, ¿quieren o no quieren realmente revisar eso? Claro. Si lo están planteando a nivel internacional, pues me imagino que en México lo van a hacer, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hiciste una buena introducción
Fernando, hablando de lo que de un par de años para acá ha sucedido con este estudio de Sachs que iba a presentar, el cual no llegó a ninguna conclusión. Bueno, Sin sí, embargo, sí las tiene y ya está en español. ajá, No presentó las medidas para ujú, tratar de resolver esos problemas que concluía, ¿no? exactamente, sí. Pero bueno, ahí está el interés de parte de toda la comunidad que votó a favor de que se hiciera ese estudio. Pero pues, como tú dices, pasa el tiempo, pasa un año, pasan 2 años y seguimos igual, ¿no? Tenemos en ese sentido a nivel interno, pues también recuerdo que cuando se tocó ese punto de ese análisis, pues simultáneamente se estaba haciendo también un análisis de un organismo interno en México que precisamente que tenga las facultades para poder participar y tener un campo de acción más, con más actividad que beneficia a la productividad, como la MECAFE, pero con todas las facultades, repito, porque la MECAFE nos faltan muchos puntos que tenemos que afinar para tener una productividad en el sector con los productores básicamente. Se tocó ese punto que se ha tocado en los últimos 20 años también, cada sexenio, es como ahí viene el lobo, ¿no? Y ya viene un instituto, ya viene un organismo y no se quiere organizar el gremio en ese sentido. Yo creo que lo mismo sucede a nivel mundial, ¿no? Se hacen estudios, estudios y estudios y no llegan a ninguna conclusión y pues seguiremos, seguramente seguiremos esperando una solución por parte de las autoridades de cada país que participan en la OIC, que va a ser en beneficio de todo mundo, de los productores y de los consumidores y de los industriales también, porque en un mercado ordenado, pues siempre va a haber beneficios para todos y ventajas y no vivir en un mercado de desventajas, ¿no? Donde eh, el, el abuso, puede decirse de esa manera, se vea para perjuicio de los productores que tendrán que seguir produciendo café también porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos otro problema, Bueno, la generación que viene, pues ya viene más mermada, ¿no? Ya no tenemos tantos productores, entonces hay que estar cuidando ese futuro generacional para que la actividad continúe. Sí, Fernando, dinos. Sí, bueno, adelante. digamos, que ahora estas mismas grandes empresas dicen que quieren una vida digna para los productores. Bueno, mucho tiene que ver con el contexto económico, ¿no? En un país, ¿no? Por ejemplo, Claro. México, ¿no? Mm, Las políticas económicas, mm, ver lo de la vivienda, la salud. Pero digamos, a las compañías más bien les corresponde ver con los productores, sus organizaciones, por la cuestión del café, ¿no? De los precios del café, ¿no? claro. Por gente le diría, bueno, hablamos de, porque ya imagino cuál va a ser el diagnóstico, la conclusión del estudio, ¿no? Se va a Ujú, hacer encuestas y estudios, cuánto necesita una familia para tener una vida digna, pues va a terminar, ¿cuánto? 20,000 pesos, 15,000 o 30. Bueno, pues cómo va a obtener esos ingresos, pues depende de las condiciones de las políticas económicas, ¿no? claro. En México los salarios son muy bajos porque así fue la política. Pero aquí deberíamos hablar más de los precios. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ujú, Yo veo que uno de los más activos en esos foros mundiales es Starbucks. ujú, Y estos que manejan el café en ese expreso, ¿no? ujú, Pero ¿cómo es posible que en Izhuatlán del Café, que seleccionaron ahí, que era uno de los cafés de mayor calidad, les pagaban a los productores y llevaban el café clasificado, o sea, con menos verde, ujú, 40 o 50 centavos más por kilo de cereza? Y ujú, eso ocurrió por años, cuando pues ese café se vende a muy buen precio, ¿no? En las cafeterías de ujú, Starbucks o Nespresso. Me refiero claro. más bien al programa este de Nespresso,
y que bueno, ahí compraban café. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Eso es un abuso con los productores, ¿no? Claro, Que no les pagan un mejor precio, pues claro, cuando están vendiendo muy bien el café, ¿no? claro. Y fíjate lo que pasó en esta cosecha en Veracruz otra vez. Como decían que lo han hecho en años anteriores. Llega un momento que dice, es que se agolpa la cosecha y no hay capacidad de beneficiado húmedo. Entonces le bajan el precio a los productores. Si andaba a 8.50 el kilo, pues lo bajan a 7.20, a 7 en eso. Ujú, Y son las mismas compañías, ¿no? ujú, ANSA, ujú. los que compran para la Nestlé, California. Entonces, ¿cómo es posible que a nivel internacional estén hablando de que son responsables socialmente, que apoyan a los productores y acá hacen otra cosa? Una Ujú, vez me decía uno de los dueños de Econ, dice, no, no es cuestión de nosotros. Dice, mis accionistas me critican porque dicen que en México les compran muy bajo. Dice, pues no, bueno, entonces, ¿quién es el problema de los empleados en México? De ujú. los gerentes, de los directores? Bueno, pues ya hay que ver eso entonces, ¿no? Claro, Pero bueno, lo que yo quiero decir es que al final de cuentas, pues sí, varios quisieran que desapareciera la OIC, que no hubiera como desapareciera la ONU, ¿no? ujú, Pero si no hay esos organismos, se va a un caos mundial, ¿no? De por sí es una situación muy complicada. Bueno, ahora las corporaciones asumen alguna iniciativa, pues está bien, ¿no? ujú, Yo creo que lo que va a terminar es que aportan algunos recursos, ¿no? ujú. Para algún proyecto piloto ahí de mejorar la productividad en una zona o de una serie de cuestiones. Y bueno, las organizaciones productoras dicen, bueno, pues si hay algún apoyo, como quieren, pues hay que recibirlo. Claro, Pero hay que ver, aquí se entiende que hay que ver un impacto a nivel nacional, ¿no? claro, Porque no tendría caso que termine esto de proyectos piloto ahí con algunas cuestiones que involucren pues al 1% de los productores, al 2% de los productores. Pero en claro. cuanto que están hablando esto, que debe haber transparencia de mercado, institución de mercado y el representante que va del gobierno mexicano, pues también habla de eso, pues imagino que ahora sí la SADER le va a entrar a ver en serio esa situación y va a convencer a los funcionarios de las compañías para que ahora sí se vea cómo modernizar, ¿no? El esquema Claro. de comercialización, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras no haya alguien que sea el que esté vigilando precisamente que se lleve a cabo todo este tipo de medidas, pues seguirán haciéndose en unos y en otros sí, en otros no, pero debe de haber siempre pues algo que marque la política de comercial, ¿verdad? En este caso del café con los intermediarios y finalmente también con las empresas comercializadoras. Eh, es un tema que Fíjate, nos... fíjate Sí, Juan, sí. que en estos escritos en ninguno dice que promover que los productores se asocien y puedan acceder en mejores condiciones a los mercados de mayores precios, ¿no? Ujú, O sea, los cafés de origen, de alta calidad, de comercio justo, orgánico, o sea, en ninguna parte dice, o sea, fíjate, nosotros, las organizaciones, pues promovemos precisamente eso, ¿no? claro, No estamos cruzados de brazos, o sea, incursionar en esos mercados, ¿no? De mayores precios y incluso tener cafeterías propias, ¿no? Y claro, marcas propias, pues de café tostado y molido y soluble, ¿no? claro, Pero también hay que considerar que la mayoría no está organizado, ¿no? Y que pues vende su café cerezo o pergamino convencional, ¿no? claro. Por lo tanto, es una obligación de un organismo nacional como la Comisión Nacional del Sector Productor, la MECAFE y el gobierno, ¿no? Los productores pues están inmersos en un mercado convencional, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado? Ahora sí vamos a ver ya estas cosas, ¿no? Ujú.
Bueno, el gobierno de López Obrador se comprometió con las organizaciones, ¿no? Claro. Que iba a haber una revisión de esas cuestiones. Ahí lo preocupante es que pues la cabeza del asader, que es Víctor Villalobos, pues en realidad lo que hemos visto es que promueve más bien la siembra de café robusta, ¿no? Qué Y que delicado. compren planta a la empresa esta Agromod para sembrar en Honduras y en Guatemala y los intereses de las corporaciones, entonces pues no cuadra, ¿no? No cuadra. Ujú. Ahí Pues pues sí, el gobierno va a tener que, pues, que definir. explicar, ¿no? Claro. Porque, o sea, ¿cuál es la política entonces cafetalera, no? Ujú. Sí, Eso así es. genera mucha confusión y diferencia, ¿no? Y Claro. desgaste, ¿no? Porque ya van 2 años pues ahora se dice que sí, que nos vamos a reunir para ver las cuestiones de esquemas de comercialización de otros países, que ya los conocemos, pero bueno, vamos a volver a verlos otra vez, Claro. sacar conclusiones y en el grupo este intersectorial, pues ver varios temas, ¿no? Claro. Pero Sí, unos empujan y otros bloquean, ¿no? Entonces, sí, es el cuento nunca acabar. ahí la Claro, cuestión es que el sector productor, yo creo que debe tener una posición más firme, ¿no? claro. Sí, Más sí, sí. activa, ¿no? O sea, porque si no empuja el sector productor, pues ahora sí, ¿A ¿quién, no? dónde? Claro. Sí, sí, definitivamente. Sí, mira, hemos visto Cafés de México los últimos 36 años. Hemos visto todo el proceso del café en México y en algunos países y a nivel internacional, no queremos decir que al 100%, pero hemos visto la trayectoria del café en el mundo y básicamente en México. Y hemos llegado a conclusiones de que en todo este tiempo que se ha buscado mejorar básicamente el estado de vida, el nivel de vida de los que, en este caso, casi medio millón de productores, estamos hablando de productores, pero la derrama del café es inmensa, inmensa, ¿no? Tenemos las cafeterías, los hoteles, restaurantes, en todos lados hay café, las oficinas, en las casas. Entonces, definitivamente hay una actividad económica, una derrama económica del café en todas las actividades que beneficia y debería de beneficiar a todos, ¿no? Es algo que es de todos los días, que se toma café en las casas del más pobre, igual que en el del más rico, ¿verdad? Que se toma en todas las oportunidades de vida y de comunicación del ser humano y que debe de participar también en el desarrollo social y económico de toda la cadena productiva, ¿no? Que ganen todos, que ganemos todos, o sea, igual tiene derecho el industrial, pero también lo tiene el productor, y yo creo que ahí es donde no ha habido ese equilibrio. Y lo sabemos, entonces es la petición en todo el mundo de todos los representantes de productores de café en todo el mundo. Exigen y hablan y dicen. Aunque ahora que mencionas estos cafés de especialidad, que reciente, podemos hablar del café de especialidad los últimos 20 años, a lo mejor 15, ¿verdad? Con una influencia mínima, no podemos decir que es una influencia muy fuerte en el consumo a nivel nacional y a nivel internacional, es una influencia mínima, pero se logran buenos precios, se han logrado buenos precios en ese sentido y yo creo que es la apuesta que tenemos que hacer para mejorar nuestra calidad del café y que no sea ninguneada y que se pueda pagar en otros precios. Hemos oído comentarios que muchos de los productores en México pues logran buenos precios y tienen pactados con sus clientes precios que están muy por arriba de lo que marca la bolsa, pero no es el caso de todos, ¿no? Definitivamente no, por eso vamos a decir, pues yo gano bien y pues que cada quien pelee por lo que quiera ganar. No, afortunadamente también se suman a esta lucha para poder mejorar los niveles de vida de todos los que participamos en esta cadena productiva del café. ¿Qué opinas, Sí, Fernando? sí, bueno, la cuestión es de que en México, pues por varias
causas, hay muchos productores muy pequeños, ¿no? Se subdividen los terrenos. Entonces es más complicado que en otros países que tienen, digamos, Colombia tiene 500,000 productores y produce 14 millones de sacos, ¿no? Brasil tiene menos, ¿y cuánto produce? O sea, Honduras tiene 110,000 productores y llegó a producir 7 millones de sacos. Entonces, luego se dice es que hay que homogeneizar a todos a que produzcan 30 y tantos quintales. Eso no es posible, o sea, tiene que ser una cuestión diferenciada, ¿no? Claro. O sea, porque en México se distingue por tener árboles de sombra, que debe reconocerse, debe haber un apoyo por eso, ¿no? Por el cuidado Claro. de los suelos y una productividad manejable, ¿no? Por ejemplo, Claro. la mayoría de zonas indígenas tienen poca producción, pues si producen 4 o 5, pues pueden llegar a 12 quintales. La cuestión es que lo vendan bien, ¿no? Claro. En mercados internacionales o en cafeterías, ¿no? Claro. Pero bueno, yo digo que en esta parte del grupo público-privado, ¿no? Y que es mala iniciativa de las corporaciones, que se crearon 5 grupos. Pues bueno, nosotros la Comisión Nacional hemos concluido, ¿no? Después, recientemente, que bueno, pues lo que solicitamos es que se nos informe. Claro. Así es. La información y cualquier decisión tiene que ser consensada, ¿no? Eso puede ser unilateral de un funcionario de gobierno, ¿no? Exacto. Segundo, que no tiene que haber estructuras paralelas, o sea, que si va a haber estudios, que va a haber proyectos pilotos, talleres, pues está la MECAFE, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo es que se quieren meter a otras personas que lo que van a generar es más controversia y divisiones, ¿no? Claro. Eso ya lo hemos visto y, híjole, hay mucha resistencia, ¿no? Para cambiar esas cosas, pero bueno, se tendrá que recurrir en su caso a niveles mayores del gobierno para que se resuelva, ¿no? Y claro. la otra, si este mismo grupo ya plantea una agenda y dentro de esa agenda está lo de la cuestión esta de la transparencia del mercado, pues nosotros ya tenemos nuestras propuestas, ¿no? Ya se las presentamos de economía, de importaciones, de referencia de precios, habrá que ver los costos sabemos a qué va a resultar, ¿no? Que mínimo debe tener 140 o $150 el equivalente, ¿no? Mínimo, ¿no? Por un quintal. Así es. El problema es cómo llegar a eso, ¿no? Otros países lo han hecho. Aquí, pues hay resistencia de los comercializadores, ¿no? Y de la industria de ver esas cuestiones, ¿no? Pues sí. Yo creo que a veces para pues ahí está muestra... la cuestión, ¿no? Ajá, para muestra un botón, Fernando, ¿no? ¿Qué interés puede tener la industria para que se mejore el bienestar de los productores si no quieren participar? Yo he oído muchos puntos de vista desde entonces en muchas reuniones donde se pedía a la industria, bueno, pues que participara apoyando también el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de las organizaciones dedicadas al café, por ejemplo, la promoción del café en México, ¿no? Dice pues, que cada quien se preocupe por su promoción, pero promover el café de México, que se habla mucho y se hace poco. En fin, comentarios de que pues organizaciones de industriales que dicen que pues que este es un negocio, no es beneficencia, ¿no? También. Entonces, yo creo que el tiempo cambia, los tiempos cambian y la actividad ha ido cambiando también en ese sentido. Bueno, es que perdí, creo, la imagen. Pero bueno, de alguna manera el gobierno actual se comprometió, ¿no? Y ahí está su programa de gobierno y las medidas que planteó para la cafeticultura, ¿no? Así es. Y, y no se están cumpliendo, ¿no? En buena parte, ¿no? Entonces, exacto. Pues yo creo que nos toca insistir al gobierno que, pues, la mayoría votó porque
iba a haber esos cambios, ¿no? Iba a haber un Claro. cambio en la política del gobierno, ¿no? Claro. Y, y pues esperamos que, pues que sí haya voluntad, ¿no? Claro. Perfecto, Fernando, Voy a pues introducir espérame, perdiste la señal. creo Aquí que te estoy viendo y te estoy oyendo perfectamente. No te preocupes, está bien la señal. ajá, ¿Sí? bueno, Fernando, pues estamos en un punto más de estas charlas que pues lo haremos más seguido para estar al tanto y al día, ¿no? De lo que está sucediendo. No a toro pasado, como decimos, ¿no? Sino que podamos prevenir nuestra agenda y decir, bueno, va a pasar esto y hay que prepararse para enfrentar también los embates. Creo que ahí es donde a los productores que no están organizados y vamos ni al día, vamos como un mes o un año atrasados, entonces pues nos toman por sorpresa todo este tipo de actividades. Fernando, pues si gustas agregar algo, acuérdate que luego las charlas muy sí, alargadas pues no las ve. claro, esto último, es importante, ¿no? La información. Ujú. Por ejemplo, nosotros hemos circulado en nuestra organización y los demás compañeros también deberían hacer es circular estos documentos, ¿no? Claro, El comunicado ese que elaboró el grupo, los informes, ¿no? claro, Porque de alguna manera el sector es importante que esté informado, ¿no? claro, Para que en su momento pues tomar decisiones adecuadas, ¿no? claro, sí. Y en México pues sí, muchos productores no están en organizaciones, ¿no? Ujú. Y luego se quejan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y eso quién los nombró de representantes? Bueno, es que los que están organizados nombran a sus representantes, ¿no? Claro, Cuando hay varias organizaciones nacionales, pues nos coordinamos, ¿no? Se claro, forma una comisión nacional, ¿no? claro, Pues es bueno que más gente se organice, más productores se organicen. La clave es que se organicen, se asocien para manejar bien también su comercialización, ¿no? claro, así Porque es, luego, y ahí debe ayudar el gobierno también a fortalecer las acciones de productores, ¿no? así es. Pues Fernando, te Sí, agradecemos tu interés, te sí, programamos para la otra semana otra charla, ¿te parece bien? ¿De una vez? pues ahí lo platicamos, ¿no? Para Claro saber que sí, Fernando, qué va pasando. claro que sí. Bueno, Por vía de mientras, sí, quedamos para la próxima y con este punto de reflexión de esta charla y agradeciendo de antemano la atención que nos dan nuestros televidentes de nuestro canal Cafés de México en YouTube. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto. Gracias, Fernando. sí, sí, igualmente.